no, dice que ahora no puede. Ya abro la sesión. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Ya tenemos quórum. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Para aquellos que están siguiendo esta sesión por el canal del Senado, vamos a dar inicio a la cuarta subcomisión especial mixta de presupuesto. Queremos saludar de manera muy especial al senador Sandoval, que en el día de hoy nos acompaña, así como también a la diputada Natalia Castillo, que está en el día de hoy constituyendo esta comisión, al ministro del Interior subrogante, don Rodrigo Uvilla, y al equipo que los acompaña en el día de hoy. Ahí usted después le vamos a pedir que los pueda presentar. El objeto de esta sesión es tratar el proyecto de ley de presupuesto para el sector público año 2019 de la partida número 05 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. De esta subcomisión ha hecho una propuesta de manera de poder, como es una partida que tiene hartos programas y hartas subsecretarías, comenzar por una que usted conoce bien, que es la Subsecretaría del Interior. Luego, a las 11:30 haríamos una pequeña pausa para entrar de inmediato hasta las 12:30 con la partida de ONEMI. Luego, la partida de la ANI. Luego vamos a tomar un receso y de las 14 a las 16 la Subsecretaría de Desarrollo Regional y posteriormente de las 4 a las 6 de la tarde la partida de gobiernos regionales. El senador Carlos Montes se va a integrar en un momento más y yo a las 11:30 me voy a presidir educación, así que ahí vamos a estar. Ministro, le ofrezco la palabra. Senadora, muy buenos días. Senadora, igualmente un saludo. Bueno, toca una mañana larga, ¿no es cierto? En mi condición de subsecretario, aunque estoy ejerciendo el cargo de ministro subrogante, pero en mi condición de subsecretario quiero... ¿Perdón? Entonces tengo que referirme a lo que es el presupuesto 2019 de la Subsecretaría del Interior. Este presupuesto es bastante amplio, tal cual como lo ha destacado la senadora, por lo cual hoy día, en la mañana, me referiré a la Secretaría de Gobierno Interior y en la segunda sesión veremos ya servicios o instituciones asociadas como son Carabineros, Investigaciones y las otras materias propias. Para comenzar tengo una presentación que va a quedar acá registrada, que al igual como lo planteó, tal cual como lo planteó el diputado Jackson, que tuvimos hace un mes atrás, nos pidió si podíamos del presupuesto no solo hablar de cifras, sino de los énfasis políticos que tiene el presupuesto de la Subsecretaría del Interior para el año 2019. Solamente como contexto, el presupuesto vigente es la primera columna, a agosto de este año, es de 1.700 millones, ¿no es cierto?, de pesos. La segunda columna corresponde al presupuesto vigente, pero incluyendo los recursos de emergencia. Esto fue un punto que destacamos en la conversación de la comisión mixta, cuando vinimos a presentar el estado de avance del presupuesto, y solamente para recordar que el Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior, tiene una partida que es emergencia. Esa partida comienza en el presupuesto, como lo vemos más adelante, con, creo que son 10 pesos o 10.000 pesos. Pero esta partida de emergencia se va a firman, ¿no es cierto?, decretos de emergencia y los distintos servicios van, principalmente la ONEMI, pero también puede ser otro servicio, van haciendo estos gastos, nosotros los solicitamos a la Dirección de Presupuesto, ellos los depositan en nuestra cuenta y nosotros los transferimos ya sea al sector público o sector privado. Más o menos son 33.000 millones que hasta este momento, agosto, están asignados en esta cuenta.
Por lo tanto, la base de comparación, Presidenta, no es con el vigente considerando la partida de emergencia, porque nosotros no sabemos, no tenemos cómo estimar los gastos de emergencia del próximo año. Entonces, lo que tradicionalmente se hace es comparar el presupuesto, la propuesta de presupuesto 2019 con el vigente sin emergencia. Entonces, de los 1.703 millones del vigente, lo comparamos con la propuesta de presupuesto, que son 1.728, lo que significa un incremento de un 1.5% del presupuesto de la subsecretaría. Esto significa un incremento de 26.000 millones real, de 26.000 millones de pesos. ¿Cómo se distribuye este presupuesto? Esta es una lámina muy general, después voy a entrar a detallar, ¿no es cierto?, los distintos servicios. Ministro, un segundo. ¿Alguno de sus asesores tendrá la posibilidad de entregarnos para que tengamos presentación, para que podamos reproducirla? Que está recién cargada y ¿No tiene la presentación? ¿Una copia por lo menos para la presidenta? Ya. Solamente podemos aprender y imprimirla, entre tanto. Es que normalmente sí. Normalmente traen copias de la presentación por escrito. El otro día nos pidieron las copias que vinieron en electrónico. No, claro, es que para cargarla, para poder proyectarla, es importante para seguir la discusión. Sacamos copias, ¿sí? ¿Esto está con todos los cuadros? Sí, ya, entonces así no interrumpimos. ¿Por qué no verla en el pendrive mejor Bueno. Perfecto, disculpe, Presidenta. A ver, el primer área es el Servicio de Gobierno Interior. Servicio de Gobierno Interior es la unidad dentro del Ministerio, dentro de la subsecretaría, que presupuestariamente tiene que ver con todas las gobernaciones e intendencias. Ustedes en la tarde con la subdere van a ver los presupuestos del GORE, que es gobierno. Aquí estamos hablando del presupuesto de las intendencias y gobernaciones, que es distinto. En este caso, este depende de la subsecretaría del Interior, el otro depende de ¿cómo se llama?, de la señora Andrea Valladares, que nos está acompañando acá atrás. Ajá. El presupuesto vigente es de 70.882 millones de pesos y se incrementa en un 4.7% a 74.000 millones. ¿Qué es lo que representa? Después voy a entrar en detalle. ¿Qué es lo que representa este incremento? Básicamente todos los gastos de operación de la instalación de la región de Ñuble, que tiene que ver con personal, mantención, servicios básicos, adquisición, etc. Y después hay un fortalecimiento del programa del programa de coordinación, orden público y gestión territorial, que son los programas de gobierno en terreno, que dependen del gobierno interior, que se incrementa este programa en personal para poder estar con presencia en cada una de las provincias de nuestro país. Se da continuidad al gasto de los complejos fronterizos, que también dependen de acá, y se da continuidad a todos los gastos operacionales de las gobernaciones e intendencias. La ONEMI es el segundo presupuesto que está explicado acá. Voy a dejarlo, solamente voy a hacer mención a lo general, porque viene el director don Ricardo Toro a las 11:30 y va a detallar que es un presupuesto bastante grande. Lo importante es que este presupuesto se incrementa en un 4.7, básicamente por dos motivos. Se le da continuidad a todo, pero básicamente por dos motivos. Uno, que se consideran los gastos operacionales de la región de Ñuble, y segundo, se traspasa un programa de riesgo, se llama Observatorio de Riesgos Socionaturales, que es una plataforma, ¿no es cierto?, interinstitucional e interdisciplinaria, que potencia el conocimiento científico y tecnológico asociado al tema de riesgo de desastre, que estaba en la Subsecretaría del Interior y nos pareció a nosotros que no corresponde que esté ahí, sino que se traspasa a la ONEMI. En mayor detalle lo va a explicar el director de la ONEMI en un rato más. Lo mismo el presupuesto de la ANI, que se incrementa en un 8.9, el cual, ¿no es cierto?, va a ser explicado por su director, don Luis Masferrer. En el caso de Senda, el incremento es del 1.7, tengo entendido que Senda en la segunda sesión viene su director,
tenemos un nuevo director seleccionado por Alta Dirección Pública, don Carlos Charme, que asumió exactamente hace 4 días atrás. Ustedes recuerdan que el director falleció hace 3 meses atrás. Después del fallecimiento de él, iniciamos el proceso de concurso para Alta Dirección Pública y fue nombrado Carlos Charme hace una semana. Lo importante, si bien él incrementa en 1.7 el presupuesto de Senda, lo importante de ese presupuesto es que el programa Previene quedó financiado para todo el año, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que ocurrió el año 2018, que cuando fue aprobado el presupuesto 2018 quedó para los 6 primeros meses. Durante este año en ejercicio, cuando nosotros llegamos al gobierno, dándonos cuenta de esta realidad, a través de reasignaciones pudimos terminar el programa Previene en los municipios, pero la Dirección del Presupuesto nos aprobó para el año 2019 el total de los recursos a año completo. El otro presupuesto que voy a entrar en detalle a continuación es el de la subsecretaría. Este de la subsecretaría es la administración de la subsecretaría. Ahí está Plan Frontera Segura, Migración y Extranjería y el programa de fortalecimiento del seguimiento de causas judiciales. Voy a entrar en detalle. El incremento, no hay incremento, se mantiene el mismo presupuesto. También tenemos dentro de nuestro presupuesto, y a términos generales, la red de conectividad del Estado. Aquí tenemos una inversión muy relevante con un incremento del 24%, básicamente por tecnología asociada a ciberseguridad y a lo que es el control de las APIs, que es todo el sistema de información que entregan las aerolíneas respecto a Estados Unidos para efectos de sostener nuestra visa waiver, que es uno de los grandes avances que se hizo durante el fin del gobierno del presidente Piñera. Finalmente, además de eso está Fondo Social, que mantiene su mismo monto, no hay crecimiento, expansión. Bomberos, que se incrementa en un 3%, Carabineros un 1.2%, Hospital de Carabineros el 0.4% y Policía de Investigación el 1.4%. Cada una de estas instituciones va a venir y está en el programa para hacer una explicación de sus respectivos presupuestos. Entrando ahora a la lámina siguiente, que es ya materia propia, ¿no es cierto?, del presupuesto del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría del Interior, informo que el gasto en personal se incrementa en un 2.5%, donde se registra en la dotación de planta de 31 personas, planta y contrata, por la creación de la región de Ñuble. Recordemos que es una intendencia y 3 gobernaciones, ¿no es cierto?, y esto está establecido por ley y corresponde, ¿no es cierto?, que se ejecute. Eso va a ser más los cargos que se reasignaron de la región del Biobío a la nueva región de Ñuble. Eso va a ser la planta completa de esta nueva división territorial, región de Ñuble y su. Después, en bienes y servicios de consumo, básicamente el incremento también tiene que ver porque estas, ¿no es cierto?, gobernación e intendencia tienen gastos que tienen que ser cubiertos por el presupuesto del Servicio de Gobierno Interior. En cuanto a transferencias corrientes, yo diría que la principal, voy a ir abriendo ahí las pestañas, ¿no es cierto?, se refiere a la administración de complejos fronterizos. La administración de complejos fronterizos, si lo abrimos, nosotros nos hacemos cargos como Subsecretaría del Interior de administrar todos los complejos fronterizos del país. Don Ignacio Cúncar, que está acá atrás, es el encargado de la administración de esto. Básicamente, aquí son distintas instituciones las que prestan servicios. Está aduana, está el SAC, está PDI, pero el administrador del paso fronterizo es el Gobierno Interior, por lo cual tenemos que tener una persona a cargo y todos los gastos asociados a los pasos fronterizos son por cuenta de nuestro ministerio. Hay un incremento del 4%, principalmente porque entran a operar nuevos pasos fronterizos. Sí, entra a operar, ¿cómo se llama?, Huemules, en la región de Aysén, y también hay un mayor gasto en las concesiones de los Libertadores, ¿no es cierto?, el complejo fronterizo de los Libertadores.
un elemento que es bastante interesante. Durante el gobierno del presidente Piñera se hicieron todos los estudios para la licitación de que multiplica por varias veces la capacidad. Estos estudios técnicos quedaron aprobados y los primeros meses del gobierno del presidente Bachelet se llama a la licitación de este complejo fronterizo, que se hace a través de concesiones, una modalidad distinta a la que tradicionalmente se han construido los complejos fronterizos. El ejemplo Huemule, que se hace con presupuesto del Ministerio del Interior y se ejecuta por el Ministerio de Obras Públicas. Acá se licitó una concesión que va a estar terminada a mediados, y me pueden corregir si me equivoco, de este año, del año 2019. Por lo cual, cuando hablamos de administración de complejos fronterizos, no estamos refiriendo solamente a lo que es administrar estos espacios, y más referencia a tercero, sector privado, que es el pago de la concesión, del inicio de la concesión. Estamos pagando ahora construcción y esta concesión, que es a largo plazo, ¿no es cierto?, es la que va a permitir tener una tecnología y tener no solo tecnología, sino que unos espacios al nivel del tránsito que tiene complejo Los Libertadores. Programa de atención al migrante, ustedes lo van a ver, pasemos a la lámina siguiente. El programa de atención al migrante, que son 1.395 millones, vayan atrás, por favor. Este programa nosotros lo traspasamos al Departamento de Extranjería y Migraciones. Nos encontramos, ¿no es cierto? Yo puedo decir, me encuentro porque yo presenté el proyecto en el año 2014, entonces me encontré que teníamos ahora una serie de presupuestos, vamos a ver MT0, migrantes, y hay dos más, que corresponden a unidades operativas o servicios, pero que estaban en el gobierno interior o en la subsecretaría. Y lo que hemos hecho nosotros es ordenar estos presupuestos, porque no tiene sentido, desde el punto de vista de las economías de escala, que el gobierno interior, la persona que administra, ¿no es cierto?, las intendencias y gobernaciones, tenga 1.300 millones, y por otro lado el director del DEM, don Álvaro Velorio, que nos acompaña acá, tenga otro presupuesto distinto para estructurar, ¿no es cierto?, la administración de extranjería y migraciones. Entonces, lo que estamos haciendo, si bien aquí aparece como presupuesto cero, pero más adelante lo vamos a ver integrado, ¿no es cierto?, al presupuesto del DEM. Después está el programa de coordinación, orden público y gestión territorial, que es un programa que tiene 2.000 millones y se está incrementando en un 42%, 2.854 millones. Abramos la lámina. Este programa básicamente atiende los sectores de comuna o comunas que están en zonas aisladas y los atiende llevando servicios del Estado a esas comunas. Es el programa, me imagino que todos los señores parlamentarios y señoras parlamentarias lo conocen, Gobierno en Terreno. Es decir, si los distintos servicios se ponen de acuerdo, liderados por el intendente, y van a ciertas zonas aisladas, ¿no es cierto?, del país y prestan estos servicios. Hay algunas estadísticas. Este tiene una larga data, este programa no es nuevo. El año 2015 tuvieron 801 actividades a nivel nacional, el 2016 948, el 2017 1.434. Nosotros esperamos llegar a las 1.300 durante este año, y con el incremento del presupuesto para el 2017 aspiramos a llegar a 2.300 actividades a lo largo del país. Estamos pensando en llevar el registro civil, la información de los distintos programas sociales, etcétera, en actividades que se hacen en terreno. Esto significa, con la contratación de 32 personas, ¿eso es? Sí. 32 personas para las gobernaciones donde actualmente no disponen de recursos humanos para este programa. Después está el programa Barrios Transitorios de Emergencia. Este programa Barrios Transitorios de Emergencia, como lo va a mostrar la lámina, tiene básicamente es la continuidad de dos iniciativas
Una que viene desde el año 2014, que es asociada al terremoto de Iquique, donde se estima que para el próximo año todavía va a ser necesario financiar, ¿no es cierto?, los gastos asociados a estos barrios de emergencia, donde en el caso de Iquique viven 459 familias. Lo mismo se agrega a partir del presupuesto 2017, la situación de Atacama, ¿no es cierto?, donde en Chañaral, Copiapó, Huasco, ¿no es cierto?, en las 3 provincias tenemos un total de 760 familias que viven en estos barrios de emergencia. A través de este programa financia alcantarilla, más que alcantarilla, lo que más son los baños sanitarios, agua, etcétera. Este es un programa de continuidad. Este programa deberá ir en el tiempo absorbiéndose con las soluciones habitacionales definitivas para estas familias. En adquisición de activos no financieros, básicamente lo que hay acá, el incremento, ¿no es cierto?, de un 47%, porque se está en el reemplazo de generadores eléctricos para 20 complejos fronterizos. Los actuales vigentes están en desuso, y también la compra de 5 vehículos para la nueva región de Ñuble. Insisto que ahí son 3 gobernaciones y una intendencia. Las iniciativas de inversión, en el caso de Paso Fronterizo, estas son las iniciativas de inversión que se están ejecutando o se empiezan a ejecutar en el ítem complejo fronterizo, administración de los complejos fronterizos, y aquí estamos en lo que es la ejecución. Acá hay situaciones distintas: ejecución, diseño y prefactibilidad. Este es el programa que existe, ¿no es cierto?, para el año 2019 y siguientes. Yo diría que hay que poner atención en la construcción de Chungará, la reposición del complejo Cardenal Zamoré. Ustedes no sé si bien se recuerdan, el año 2013 se incendió Cardenal Zamoré, se hizo una obra de emergencia, y esa obra sigue hasta el día de hoy ahí, y nosotros aspiramos que ese sea un proyecto que de aquí al año 22 es un proyecto grande. Recordar que Cardenal Zamoré transita toda la carga, ¿no es cierto?, que va hacia el extremo sur. El senador aquí sabe que Aysén, ¿no es cierto?, y Magallanes dependen significativamente su abastecimiento del tránsito que pasa por Cardenal Zamoré, por lo cual es una obra tan emblemática como la que se está terminando en Los Libertadores. Ese es el programa que tenemos de trabajo. Nos había pedido el presidente de la Comisión Mixta, el diputado Jackson, que si podíamos traer proyecciones, y aquí en el caso de los complejos fronterizos hay una radiografía. Lógicamente que si se incrementan recursos para el próximo año podemos ir avanzando en otros proyectos, porque el país sí tiene un problema de integración muy significativo en relación al tránsito de personas y de carga. En transferencia de capital tenemos, ahí está el ítem del pago de concesiones. Esto es por Los Libertadores. El próximo año tenemos que pagar por concesiones un total. Esto tiene que ver con subsidio fijo a la construcción, subsidio fijo a la operación, etcétera, y los subsidios variables. Esto es lo que yo hacía mención hace un rato atrás, que fue licitado el año 2014, e incluso las obras avanzaron muy bien, dado la clemencia del clima, ¿no es cierto?, en el Paso Libertadores. Vamos a adelantar, creo yo, 6 meses la entrega de la obra, lo que permitiría a mediados de año, del próximo año su inauguración. Yo diría que esos son los ítems más relevantes. El incremento del Servicio de Gobierno Interior es un 4.7 del total, comparado con el año pasado. Si nos vamos a la Subsecretaría del Interior, en la Subsecretaría del Interior, en gasto de personal, se incrementa en 1.1% el presupuesto, 200 algo millones, 160 millones. Básicamente, los meses de enero y febrero se decretaron por parte de las autoridades salientes el incremento de grado de 56 funcionarios, los cuales no estaban financiados. Nosotros nos informamos cuando recibimos de la Contraloría General de la República sus resoluciones aprobadas, y no estaba provista los recursos para este año,
y ya la provisión se deja establecida a partir de esto. No estaba financiado los rescatos porque tuvimos que hacer modificaciones presupuestarias para cumplir con el compromiso que ya estaba decretado por el gobierno anterior. Bienes y servicios de consumo, se mantiene estable el presupuesto, es un 0,2, perdón, menos. Esto es el ajuste de la aplicación de la circular 2 sobre austeridad fiscal del 4 de abril de 2018. Yo quiero ir a los principales programas dentro de los gastos corrientes, transferencias corrientes, asistencia social Orasmi, si podemos verlo. Asistencia social Orasmi tiene un programa de 2.700 millones aproximadamente. El original eran 2.618, el primer gráfico de arriba, 2.618 a mano izquierda, que se descompone en recursos para solicitud de refugio, migrantes vulnerables, que son 240 millones, subsidio gas Magallanes y Antártida, 456 millones, Orasmi regular, que es el que los ciudadanos postulan, ¿no es cierto?, pidiendo, y lo voy a explicar en el último cuadro de abajo, 2.093 millones, y el senador de la región de Aysén también sabe que se produjo un problema con un barrio que no fue entregado, ¿no es cierto?, si no me equivoco, en la provincia de Aysén, ahí puedo tener un error en la provincia, que no fue entregado porque quebró la inmobiliaria. Entonces el Ministerio de Vivienda nos traspasó estos 170 millones para permitir el arriendo de que esas familias pudieran arrendar por el periodo de atraso que iba a significar la nueva licitación. La obra estaba a punto de terminarse, quiebra, abandona, y las familias tenían su programa de hacer de su nueva vivienda, por lo cual quedaron en una condición de precariedad, y el Ministerio de Vivienda nos traspasó los 170 millones y nosotros estamos entregándole este subsidio de arriendo directo con base a este programa. Esto es por una sola vez, por lo cual no se repite. Por lo cual terminamos con el año 2018 con 2.789 millones. ¿Cómo se gastan los recursos? Hacemos directamente nosotros. ¿Y cómo se distribuyen por gobernaciones? Sería importante tener el dato. Sí, no es por gobernación. ¿Los Orasmi? No, estoy a lo de refugio. Después vamos no. Quiero decir si es que tiene el dato de Orasmi. Sí. Tengo entendido que la lámina siguiente. Pero voy a explicar primero lo de refugio, que es poco conocido. Chile tiene una tradición. La presidenta Bachelet, en su primer gobierno, aprobó un proyecto de ley de refugio, que es uno de los más modernos, ¿no es cierto? Una ley de refugio, una de las más modernas que existe a nivel mundial. Y estas personas que se acogen a refugio tienen una serie de prerrogativas, ¿no es cierto?, que le da la ley. Parte de eso es el apoyo que puedan tener una vez que solicitan el refugio. El refugio se solicita en los pasos fronterizos, se solicita en una gobernación, se solicita en numerosos lugares. Puede ser que la persona esté fuera y entrando, o cuando ya está en el país. Lo que nosotros hicimos fue llamamos a un concurso a instituciones públicas, y estos 240 millones los distribuimos en función de los proyectos que presentaron las municipalidades y el programa FASI en ese monto de distribución. Después tenemos en los 2.000, ¿está la lámina de distribución de los 2.000? ¿Por gobernación? Me gustaría presentar a Claudia Lemparte, ella es la directora del programa. Si se acerca Claudia para que pueda explicar los criterios de las distribuciones a nivel de gobernaciones. Mientras ella toma ubicación, el senador Rabindranath me había pedido la palabra también. Es una consulta. Perdón, ¿el senador Alejandro García Huidobro me la había pedido antes, senador? Y ese, perdón.
Este subsidio tiene una data bastante larga, ¿ya? Pues Claudio puede complementar. Este subsidio es un subsidio orientado al porcentaje de personas, a un porcentaje de personas vulnerables de la región de Magallanes. No es para la empresa. Se opera de manera directa porque se genera la lista de las personas más vulnerables. Esa lista que la provee el Estado se le entrega a la empresa y se le dice, de este subsidio que se transfiere desde el Ministerio del Interior, usted debe pagar parte de las cuentas de esas personas, ¿ya? Es decir, es un subsidio que no pasa por el individuo particular, pero sí se carga al consumo, ¿no es cierto?, de su cuenta. No es un subsidio a la empresa, es un subsidio directo a las personas más vulnerables de la región de Magallanes. Sobre el punto el senador Sandoval y luego le ofrecemos la palabra al senador Rabindranath Quintero y luego al diputado Alejandro Santana. Pero sería importante el detalle porque, como bien lo ha señalado tanto el senador Alejandro García Huidobro y también el senador Sandoval, desde el punto de vista de la equidad territorial, pareciera concentrarse un subsidio sobre otro en un solo territorio, siendo que hay características que son muy similares también en la región vecina. Entonces, le pedimos, subsecretario, si es que entrega el detalle de cómo se distribuye y si es que hay, a lo mejor con un nombre distinto, pero si el Orasmi general, hay información respecto de la región de Aysén, el general Carlos Ibáñez del Campo, si parte de eso se destina también a apoyo a las familias más vulnerables. Senador Rabindranath Quintero. De diferencia
o de distancia de Pinoachagua a Talcahuano y 170 de Puyehue a Puerto Montt. Entonces, yo quiero saber, ¿por qué más encima hace cerca de 6 años hubo un incendio en Cardenal Zamorey y todavía no se hace nada? Seguimos hablando que estamos realizando los diseños. Entonces me gustaría saber si el Ministerio de Interior y Ofici, ¿cuáles son las medidas que se van a... Y perdone que le haga la consulta, yo sé que ya vieron esto, pero estaba en otra comisión. Sobre el mismo punto me pide también la palabra el diputado Alejandro Santana. Y, senador, solo había entregado una información general, así que es muy pertinente su consulta. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo llegué en el mismo punto que ha planteado el senador Quintero. Sorprendió la semana pasada la noticia con respecto al correo bioceánico de no hacerlo por las condiciones que tiene Cardenal Zamorey, que es un paso que no se cierra durante el año, que tiene un grado de conectividad mucho más cercano a un puerto, como es el caso, como es Puerto Montt. Vi con buenos ojos la presentación del señor ministro, que hay recursos asignados para poder hacer la reposición de este paso fronterizo. Yo creo que esa es la diferencia que sí existe del actual gobierno con respecto a ese paso, a lo que hubo en el pasado. Yo creo que ahí hay un punto de inflexión y un punto de diferenciación con el trato que hubo en el pasado. Pero el tema de fondo es que a nuestro juicio vemos que sería un error geopolítico, estratégico, no considerar este paso como el paso de bioceánico que ha propuesto el gobierno con Argentina. Así que nos gustaría poder escuchar sobre por qué se toma una decisión, a nuestro juicio, de todo punto de vista, de riesgo, de tránsito, de conectividad, de flujo, un paso distinto al del Cardenal Zamorey. Circunscriben a 3 grandes temas las observaciones. Zamorey, el tema gas, ¿no es cierto? Y Orasmi, el Orasmi regular que llamamos nosotros, su distribución. Respecto a Zamorey, senador Quintero, vamos a volver a la lámina. Aquí hay una lámina, había recién, antes que usted llegara, explicado cuál era la lógica del plan en términos de inversión, ya sea construcción, reposición, mejoramiento, ¿no es cierto?, o habilitación de los complejos fronterizos. Hacía mención que para nosotros uno de los principales es Zamorey. En el presupuesto que tenemos para el próximo año se están pidiendo casi 600 millones de pesos para el diseño de dicho complejo. Usted hizo, senador, mención al incendio. Si mi memoria no me falla, se produjo el año 2013. Nosotros inmediatamente habilitamos una solución de emergencia, el contenedor, etcétera, y dejamos en su momento avanzado para que el año siguiente, 14, ya no estábamos en el gobierno, se pudieran hacer esto que era el diseño. Nosotros no se avanzó en el diseño. Hay una explicación técnica que, para ser justo en la evaluación, que le quiero que la dé el director, que tiene que ver con la relación con Argentina respecto al tema. Aquí hay un tema de expectativas distintas, chileno-argentina, que condiciona el tipo de solución. Pero nosotros, como decisión política, y es lo que estamos presentándole a esta comisión, es iniciar el estudio, ¿no es cierto?, de diseño, porque no podemos seguir esperando. Y yo coincido plenamente con lo que dice, y conozco personalmente la situación, porque me tocó enfrentar la situación del incendio, lo que dice el senador y el diputado. Y hacía mención, antes que usted llegara, me refería al senador Sandoval, le hacía ver que el abastecimiento del extremo sur, Aysén, Magallanes, pasa significativamente por Cardenal Zamorey. Es decir, el flujo, tengo claro que el flujo de camiones más relevante
no solo en volumen, sino que estratégico, es por Cardenal Zamoré. Me gustaría, Ignacio, si pudieras tú explicar en 2 palabras en las conversaciones que han habido con Argentina en términos de, para entender bien parte del atraso que se produjo en los últimos 4 años. Porque, con su permiso... Si le parece, senador, que me ha pedido la palabra sobre el punto, escuchemos primero al funcionario interior y luego le ofrezco la palabra. Muy buenos días, senadores, diputados. Lo que hablaba el subsecretario con la relación que tenemos nosotros con Argentina y los tratados que están firmados. El tratado de la TIT, que tiene que ver con el tema del transporte, establece que Cardenal Zamoré es el único paso por donde se produce el tránsito Chile-Chile, desde que va saliendo desde Chile y llega a la región austral. Los avances respecto y el proyecto que nosotros estamos presentando tiene que ver con un gran proyecto que venga a solucionar absolutamente todos los temas que tenga que ver con integración, donde se va a ocupar una modalidad distinta a la que se ocupa en la mayoría de los complejos en Chile, que esto es un control integrado de doble cabecera donde nosotros traemos a los funcionarios argentinos y los funcionarios chilenos también van al lado argentino. Hoy en día, con la infraestructura que tenemos, no nos está dando para poder implementar esta solución. Por lo tanto, se estableció ya como prioridad necesario para ver el emplazamiento. Hay que recordar que el complejo fronterizo está inmerso en un parque nacional, por lo tanto hay que ver estratégicamente cuál es la ubicación para que vialmente y a nivel de construcción nos permita poder implementar este control integrado y darle la importancia que para todos tiene Cardenal Zamoré acá en Chile. Solo para completar, en el gráfico, el cronograma establece 3 semestres para su diseño completo y nosotros proyectamos, y esto es lo que hemos discutido con la DIPRES, disponer dentro del gobierno del presidente Piñera los recursos para que el año 22 ese complejo fronterizo esté terminado. Prioridad, no sé si se fija, es de las prioridades relevantes en términos de las inversiones en complejo fronterizo. No sé si hay algo. Me ha solicitado la palabra el senador Rabindranath Quinteros. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con el ministro en el sentido del incendio fue el 2013. Yo he criticado mucho a las autoridades regionales del pasado por la desidia, a las actuales igual, por la desidia. Es el segundo paso más importante de Chile. Y lo que me llama la atención cuando se nos está mostrando esta ficha, digamos, y que se anuncia en la región que antes de fin de 800 millones de pesos en el paso Cardenal Zamoré. Entonces, cuando ustedes me están diciendo que recién, porque están los recursos, están del gobierno regional hace más de un año, están destinados. En el presupuesto de este año hay recursos para el diseño y en el año anterior también estaban los recursos. Entonces, por eso que me llama la atención. Y aquí, con mi amigo diputado Santana, hemos reclamado fuertemente por la desidia, incluso hay declaraciones por escrito, por la desidia, porque no entendemos cómo dejan, digamos, un paso tan importante como este prácticamente a su suerte. Nada más, Presidenta. Bueno, muchas gracias. Si no hay nada más sobre este punto, quiero ofrecer la palabra a la jefa del Departamento de Acción Social, Claudia Alemparte, para que podamos abordar los temas de Orasmi. Muy buenos días. Respecto a su consulta, senadora, el presupuesto Orasmi se administra en un 58% a través del Servicio de Gobierno Interior, Intendencias y Gobernaciones, y Orasmi Central un 15% que corresponde a 422 millones. Le podemos hacer llegar los montos que corresponden a cada una de las unidades del Servicio de Gobierno Interior de este monto total de 1.500 millones. Pero usted iba a comentar también el convenio Refugio Migrantes Vulnerables. Eso que entendimos. Respecto del convenio FASIC,
Este año abrimos un concurso, como todos los años, se presentó FASIC y está en este minuto ejecutando a través de un convenio con la Subsecretaría del Interior 90 millones de pesos destinados a solicitantes de refugio. Ese convenio tiene prestaciones de asistencia social, están consideradas para vulnerabilidad transitoria, les ayuda a través del otorgamiento de prestaciones básicas como alimentación, tramitación y asimismo pago de montos limitados de arriendo por cierto número de meses. El resto de los convenios que ahí se ven que corresponden a 150 millones, que es el saldo de los 240 millones que tenemos para ese programa, también se adjudicaron por concurso a distintos municipios, como ven son 12, de acuerdo a distintas prestaciones que ellos postularon. Fundamentalmente hay capacitación a los migrantes, en este caso, migrantes vulnerables, a diferencia del otro que se refiere a los refugiados, y dentro de esos convenios se los apoya en capacitación, en tramitación, en pago de arriendos y en prestaciones sociales como ayuda a través de canastas familiares. Muchas gracias. No sé si hay consultas sobre este punto. ¿No? Sigamos. Sí, entonces nos quedaría a nosotros entregar un informe de cómo el subsidio de gas que se administra a través de este programa se compatibiliza o no se compatibiliza con el otro programa que no responde a la Subsecretaría, pero vamos a ver para que la comisión tenga la información. Lo segundo es la distribución de los Orasmi. Y las características de quienes la reciben, cómo se en el caso de Magallanes. Exactamente, enfocado al beneficiario. Y los Orasmi, su distribución asignada por provincia. Claro, por cada una de las gobernaciones. Perfecto. ¿Y el convenio de refugios migrantes vulnerables también está distribuido nacionalmente? No es que este es un concurso, se abre. Solo los municipios que postularon y claro. FASIC administra como agencia implementadora solicitudes que le llegan desde distintas. Tienen presencia nacional, están creo que en 4 regiones del país, pero reciben solicitudes y las canalizan cuando se trata de solicitantes de refugio en su situación de vulnerabilidad social. Claro, lo que pasa es que llama la atención, no hay nadie acá de las regiones más al extremo norte, pero Antofagasta, Iquique, Arica, hay una presencia bien importante de migrantes, algunos de ellos también con características de refugiados. Entonces, llama la atención que esto esté más bien disponible a la presencia de la empresa que de las reales necesidades, porque los otros municipios de otras regiones no pueden también ser depositarios de concurso abierto. En años anteriores había postulado la Fundación de los Jesuitas para ayuda a migrantes y este año solo se presentó FASIC. FASIC sí tiene presencia en el norte, está en Iquique y está en Antofagasta. Efectivamente, claro, que llama la atención la concentración en la región metropolitana. Los municipios la cantidad de municipios que postuló este año fueron aproximadamente 17 y se adjudicaron 12. Los otros quedaron fuera porque no cumplieron con los requisitos mínimos para la postulación. Pero se abrió la cobertura porque es uno de los principios de Orasmi, obtener la mayor cantidad de cobertura y por lo tanto de 17 quedaron 12 municipalidades beneficiadas con los fondos. Muchas gracias. Ministro, síganos. Gracias, presidente. Volvemos a transferencias corrientes. La segunda son becas. CECIPU son las becas que históricamente ha entregado Carabineros de Chile a estudiantes, aspirantes de países amigos. Básicamente, vamos a la lámina siguiente, que es más clara.
es un programa donde con recursos de la Subsecretaría del Interior, Carabineros de Chile beca, este año, el próximo año están considerados 107, ¿no es cierto?, alumnos becarios, 21 personal policial de otros países que se vienen a capacitar en temas específicos, los 107 hacen la carrera de la escuela. Son países, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Canadá, Colombia, Italia, Perú y República Dominicana. Yo diría que este programa es que permite generar redes, ¿no es cierto?, con las policías, y por eso el énfasis en las policías de la región y en países europeos que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto?, mantener por las relaciones de información que son tan fundamentales para el trabajo policial integrado, tener, ¿no es cierto?, este conocimiento por parte de estos oficiales que vienen de afuera de cómo funciona nuestra institución de Carabineros de Chile. Tenemos ya, con mucho orgullo, varios directores generales de varias policías centroamericanas que estudiaron ya hace varias décadas atrás en Chile, por lo cual esto facilita mucho el intercambio de información e integración, no me refiero a territorial, sino que integración policial. Es un programa que cuesta 698 millones de pesos, que, como dije, tiene bastante tiempo y tiene un presupuesto de continuidad. El Plan Microtráfico Cero. El Plan Microtráfico Cero fue una iniciativa que se pensó durante el último año del gobierno del presidente Piñera, que la presidenta Bachelet lo implementó el año 2014 y que, tal cual como lo muestra esta ficha, que es de DIPRES, es parte de las evaluaciones que hace DIPRES de los programas, está considerado con un muy buen desempeño. Es uno de los mejores programas evaluados, ¿no es cierto?, por DIPRES según el presupuesto del año pasado. Creemos este programa Microtráfico Cero tiene que ver con responder por parte de investigaciones a las denuncias que hacen los vecinos en los barrios, en las poblaciones, y a partir de esas denuncias anónimas se hacen focos investigativos y se interviene tratando de eliminar la red o la banda que genera, ¿no es cierto?, esta venta de droga al por menor, digamos, en distintos barrios, en distintas zonas. Lo que a nosotros nos parece que, siendo un programa exitoso, respondiendo a una necesidad de seguridad muy sentida por la población, no corresponde seguir teniéndolo en el Ministerio del Interior, sino que en el presupuesto que van a ver ustedes de la PDI aparece integrado a la PDI. Nos parecía que está bien por una etapa inicial, cuando está en su fase de probatorios, pero una vez que el programa está maduro, no tiene ningún sentido que el Ministerio del Interior ejerza una suerte de tutelaje sobre estos 1.088 millones. Y no solo eso, sino que además en el presupuesto de la PDI aparece con 1.000 millones más. No solo traspasamos estos recursos a la PDI, sino que le doblamos, o casi doblamos el presupuesto del programa para que tenga mayor cobertura territorial. En cuanto a emergencias, que es la otra transferencia, todavía no, por favor, si puedes volver a... como ustedes se fijan, en emergencia aparece con 10.000, esos son 10.000 pesos, 10.000 pesos. Lo que va gastado agosto son 42.000 millones de pesos, y lo que nosotros pedimos son los mismos 10.000. Ahora, quiero hacer aquí una profundización, porque este tema, por el senador Monte, fue información que la hicimos llegar, pero nos pareció oportuno. Si se abre la lámina podemos profundizar. Chile es un país de emergencia y tenemos, ¿no es cierto?, distintas emergencias, algunas que son más pequeñas, pero la cantidad de emergencias en un año afecta definitivamente la cantidad de recursos involucrados. O, por ejemplo, el año 2010, no la cantidad, sino que el mega terremoto, ¿no es cierto?, de Constitución. Entonces, si ustedes se fijan, en general tenemos una alta presencia, y lo que nosotros hemos hecho en la lámina siguiente es mostrar un cuadro comparado con moneda todo el 2018 de cómo se ha ido, cómo se desarrolla este ítem de emergencia. En el terremoto del 2018, el 27F, y si se considera la mina San José, bueno, durante el 2017 se gastaron en estos 229.000 millones de pesos, principalmente en el tema terremoto y mina San José. Al año 2011 baja a 32.000 millones, todo moneda del mismo año,
el año 2012 43.000, 27 el 2013, después subimos a 91.000 millones el 2014, y donde hay una explosión significativa, ¿no es cierto?, es aluviones de Atacama, Antofagasta, el volcán Calbuco, el terremoto de Canela. Pero además aparece un gasto que hasta ese momento casi no existía de manera significativa, que es el déficit hídrico, el tema de traspaso, de traslado de agua potable a las comunas más apartadas. El 2016 baja a 81.000 millones y el 2017 con los mega incendios, aluvión de la zona norte y aluvión Santa Lucía, se vuelve, ¿no es cierto?, a impulsar, digamos, a crecer el gasto a 114.000 millones. Hasta el momento, el año 2018, hemos ejecutado un gasto de 70.000 millones el mes de septiembre de este año. De estos 70.000 millones, aproximadamente 20.000, Cristian, ¿estoy bien? Sí. 20.000 millones fueron gastados el último 17 y nosotros hemos, tenido que reconocer durante el 2018. Una prueba de ello, ¿ya?, es que recién ahora en septiembre, CONAF nos entrega una nueva rendición de aproximadamente 4.000 millones de pesos que corresponden a gastos del año, finales del año pasado. Corríjame si estoy... Temporada 2017-2018, pero principalmente fines del año pasado, principios del 2018. Generalmente estos gastos disminuyen, los de incendio, a partir de febrero, marzo. Entonces, tenemos, si bien 70.000 millones, estamos haciéndonos cargo dentro de eso, de un porcentaje importante de recursos que vienen, por así decirlo, del ejercicio del año anterior. Vamos a la lámina siguiente. ¿Qué es lo que ha disparado? Si estamos viendo estos muchos recursos. Lo hacía mención el senador Monte en la reunión anterior. Son muchos recursos. Entonces, ¿qué hicimos? Y yo me comprometí con los senadores, con los miembros de la comisión, de entregar un desglose. Mire el comportamiento de la evolución del gasto en déficit hídrico, todo con recursos con moneda del mismo año. El 2015 salta de manera significativa el gasto en camiones de distribución de agua. Nosotros hemos hecho un esfuerzo significativo en tratar de ordenar este tema, porque muchos de estos gastos tampoco se hacía con licitación, sino que había un gasto producto del uso, digamos, por parte de las gobernaciones e intendencias, sin, bajar los costos de una cantidad de recursos significativos. Vamos a la siguiente. Están los gastos en incendios forestales. Ministro, una breve interrupción que me ha solicitado sobre el punto la palabra el senador García Huidobro. Gracias, presidente. Ministro, la situación de traspaso de recursos a CONAF es un tema que me gustaría se lo pudiera ampliar porque lo hemos estado viendo en la quinta subcomisión de presupuesto, lo vamos a tener que analizar en las próximas sesiones, unos 10, 15 días más. Y el reclamo que hay es como que ha existido una lentitud en la entrega de recursos por parte de ONEMI a CONAF. Y eso, según lo que no solamente en la administración actual, que están haciendo un orden, están investigando efectivamente la situación que ocurrió, pero también hay un reclamo respecto de la lentitud de la entrega de esos recursos. Y por lo tanto, como ellos han tenido que financiar su presupuesto, efectivamente, con el hecho de que se haya retrasado el pago por parte interior, ellos ven que han tenido un problema bastante serio y el tema es hacia adelante también. Es decir, ¿de qué manera vamos a encarar la situación que se avecina? Vimos que en el hemisferio norte la situación de incendio, eso muchas veces se repite en el hemisferio sur. Por lo tanto, en el próximo verano podríamos tener situaciones bastante complejas. Es cosa de ver los cerros, por ejemplo, en la zona central, de que cada día hay menos animales en los cerros, los pastos siguen creciendo, vamos a tener inclusive lluvia esta semana, y eso de alguna manera es un foco de posibilidades de mega incendios que podríamos tener. Entonces, el tema es si efectivamente
la coordinación de Interior con CONAF y los recursos y la oportunidad de la entrega de los recursos está lo más posible para que no ocurra lo que ha pasado en los años anteriores. Un poco de cómo se mantienen los flujos para la conexión. Yo agradezco Ministro, y sobre el punto que acaba de mencionar, más allá de que lo veamos en mayor detalle cuando abordemos la partida de la ONEMI, pero llama la atención precisamente por la información, por la lámina anterior que usted nos mostraba, todo el esfuerzo que se tiene que hacer en materia de emergencia. Sin embargo, las transferencias corrientes de la ONEMI caen en un 3,1%, y particularmente la transferencia que dice relación con la Universidad de Chile, todo el área sismológica de la Universidad de Chile. Entonces, me gustaría saber si es que esto fue conversado con la contraparte o cuál es la hacen para que caiga de forma significativa, 3,1 en una red. Lo digo porque en el norte para nosotros es muy importante la mantención de todos los equipos y la red sismológica que tiene la Universidad de Chile. Lo de la ONEMI lo vamos a ver, hay una sesión especial para ver lo de la ONEMI, ¿ya? Y yo creo que aquí lo que me corresponde a mí es hablar sobre el fondo de emergencia, ¿no es cierto?, que es esto que parte con 10.000 pesos y termina con estas cifras que estamos viendo. Yo agradezco la pregunta del senador García Huidobro porque permite transparentar un tema que a mí me preocupa de manera significativa. El Ministerio, no es la ONEMI técnicamente la que debe las platas, técnicamente es el Ministerio del Interior el que, comillas, debe las platas, ¿ya? El procedimiento es el siguiente: se produce una situación de emergencia y bajo ciertas condiciones previamente establecidas, que están claramente establecidas por la Contraloría General de la República, se puede aplicar o no este gasto asociado al fondo de emergencia. No son cualquier condición, ni tampoco es cualquier demostración de los gastos efectivos. Eso tiene que pasar por toma de razón de Contraloría. Lamentablemente, no solo explotó, se incrementó de manera significativa en los últimos años, ¿no es cierto?, como lo ven en la gráfica que ustedes están mirando, sino que además, ¿no es cierto?, el proceso se hizo extremadamente extenso, desordenado, me atrevería a decir, y más aún, hay reparos relevantes de la Contraloría General de la República durante el ejercicio del gobierno anterior, donde no se justifica correctamente el uso de esos recursos. Esto no es una caja pagadora en términos finales que el municipio, el cuerpo de bomberos o la institución que sea gasta la plata y esa institución debe ser obligadamente, se le debe cancelar o devolver el dinero. Esto pasa por un control, ¿no es cierto?, en términos del tipo de gasto, pertinencia de respecto a cómo se rinden estos gastos. En el caso de los 4.000 millones de ahora, primero hay una cosa de temporalidad. Es impresionante que en septiembre, a fines de agosto, principios de septiembre, se estén presentando rendiciones que vienen del último trimestre o el mes de enero de este año. Estas platas que se solicitan por parte de CONAF, ¿no es cierto?, que ya tienen 8 meses, 9 meses, se presentan sin las justificaciones correspondientes. Va a explicar con mayor detalle Cristian Barra, el jefe de la unidad, ¿no es cierto?, que está en el Ministerio, viendo y evaluando estos recursos. La información que yo tengo es que presentaron, ¿no es cierto?, 4.900 millones, aprox, de los cuales aprox 900 millones no tenían las justificaciones correspondientes. Si el Ministerio del Interior cancela una factura, ¿no es cierto?, a CONAF o a un cuerpo de bomberos, si cancela, ¿no es cierto?, una solicitud de recursos sin los debidos respaldos, el responsable frente al país y a la Contraloría, que es el órgano oficial que tiene que ver esto, es el subsecretario del Interior. Es el subsecretario del Interior que tiene que hacerse responsable, ¿no es cierto? Y ustedes bien saben lo que significa desde el punto de vista financiero hacerse responsable de esto. Por lo cual, independiente de cómo se haya ejercido el tema en la administración anterior, nosotros volvimos a los esquemas de control que existían
el año 2011. Ustedes ven estos 229.000 millones que se ejecutaron en el presupuesto del 2010, fueron auditados en un 100% por la Contraloría con ninguna observación. ¿Ya? Han pasado ya 8 años, ¿no es cierto? Y no solo eso fue aprobado por la Contraloría, sino que no dio pie a ningún tipo de recursos que podría haberse generado con posterioridad. Lo que nosotros estamos tratando es de ordenar de la mano con la Contraloría General de la República, que a su vez nos ha hecho reparos objetivos de cómo se estaban justificando algunos, no todos, algunos de estos gastos. Me gustaría, Cristian, como jefe de la unidad, que puedas explicar exactamente lo que ha pasado con CONAF. Buenos días, senadores, diputados. Primero, para hacer un cuadro numérico, es decir, lo que se ha transferido a la CONAF durante este año desde el Ministerio de Interior son 11.743 millones de pesos. Tenemos por girar pendiente aprobados 619 millones y tenemos una caja de 3.900 millones que están en evaluación. Por lo tanto, ya transferido aquellos fondos que se generaron a partir de las emergencias de incendios forestales. Se han transferido todas aquellas que se han rendido bien y se han podido transferir. Quiero dar, por ejemplo, aquellas causas que han indicado una posibilidad de rechazo o causal de rechazo. Corresponden, por ejemplo, me pido que esperen un segundo. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, muchos de los fondos, para explicar bien, la CONAF tiene un presupuesto propio para enfrentar los incendios forestales. Ese presupuesto propio, las dos últimas temporadas, estamos hablando de la temporada 16-17, 17-18, se ha complementado con un fondo extraordinario que entrega al Ministerio de Interior contra ciertos recursos solicitados por la CONAF para contratar, por ejemplo, brigadas complementarias para combatir incendios forestales. ¿Qué ocurría en el pasado? Que cuando se declaraba una emergencia de incendio forestal, CONAF recién en ese momento estaba facultada para contratar brigadas complementarias, sin capacitación adecuada, sin uniformes, sin los recursos adecuados, y por lo tanto se aprobaron estos que se denominan recursos preventivos. Estos recursos preventivos, temporada 2017-2018, el recurso desde el mes de octubre al mes de enero del año 2018. No obstante, CONAF cobra al Ministerio de Interior, amparado en este hecho jurídico del decreto preventivo de emergencia, recursos que corresponden a gastos del mes de febrero, de marzo, de abril, y por lo tanto quedan fuera de este recurso de preemergencia o de emergencia preventiva. Y por lo tanto eso no nos permite a nosotros pagar esos recursos y deben ser directamente absorbidos por el presupuesto corriente de la CONAF. Nosotros, para resolver este tema de las diferencias que teníamos, que eran gravísimas con la CONAF en términos de sus rendiciones y de los recursos que se le debían, generamos un equipo de trabajo que hoy día, todos los días, hace una actualización de la situación de recursos pendientes de la CONAF. Todos los días, con copia al ministro de Agricultura, con copia al director de la CONAF, subsecretario de Agricultura y todo el equipo del Ministerio del Interior, de tal forma que podamos mantener al día cualquier reclamación que ocurra respecto a eso. Decir también que en las rendiciones que se entregaron originalmente, cuando nosotros nos incorporamos al gobierno, había una gran cantidad de rendiciones que no tenían nada que ver con emergencias y que correspondían al recurso permanente de CONAF. Y por lo tanto nosotros tuvimos que devolver todas esas rendiciones de tal forma que volvieran aquellas que sí correspondían a emergencias y que sí correspondían. Respecto a la pregunta que se ha hecho para este año el presidente acaba de firmar y acaba de salir de Contraloría la aprobación, un decreto de emergencia preventivo que está acompañado de un presupuesto que presentó CONAF y que es un presupuesto complementario a su presupuesto corriente de alrededor de 25.000 millones, que incorpora la contratación de aeronaves para el combate de incendios forestales, la contratación de brigadas extraordinarias, y nos permitió planificar en tiempo el tipo de rendiciones que vamos a poder pasar contra estos recursos. Por ejemplo, cuando se combate un incendio forestal, tenemos brigadas
y esta es una de las complejidades del sistema de rendición, que son contratadas con recursos permanentes de la CONAF y otras que son contratadas con recursos de emergencia. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con traslados, servicios, que tiene que ver con la capacitación de esa brigada, debe también tener esa diferenciación. Aquellas que corresponden a la brigada permanente se pagan con recursos permanentes y aquellas que son de emergencia con recursos de emergencia. Con lo cual se elaboró un manual de rendiciones para evitar que ocurra ese hecho. Adicionalmente, para que la CONAF no tenga un problema de recursos al momento de hacer sus licitaciones específicamente en el contrato de aeronaves, también el presidente aprobó que el mecanismo de transferencia de esos recursos sea, se le van a adelantar a la CONAF 25% del presupuesto, de tal forma que ellos puedan proceder principalmente a contratar todo lo que tiene que ver con aeronave en stand-by. Adicionalmente, lo otro que hicimos fue contactar empresas, ya que hacían alusión a los incendios. Viajamos junto al subsecretario de Agricultura, al director de ONEMI y al gerente en ese momento de estudios de CONAF a revisar la situación de incendios forestales en California, que son los más grandes de la historia de California que han ocurrido, y precisamente no solamente para ver los sistemas operativos de trabajo, sino principalmente para contactar proveedores y aeronaves que trabajan como proveedores en California, en Estados Unidos y en contratemporada respecto a Chile, para conocer las razones por las cuales no venían a trabajar a Chile. Eso nos permitió eliminar ciertos procesos de regulaciones que no permitían que esas aeronaves entraran a Chile. Por ejemplo, temas como contratar personal chileno, temas como que tenían la obligación de instalarse con una razón social en Chile, cuando ellos lo que hacen en el mundo es simplemente trabajar en temporada cuando se les contrata de forma stand-by. Así que eso se avanzó con CONAF. Y como digo, aquellos recursos que están pendientes no es porque el Ministerio del Interior tenga una complejidad en traspasarlo, sino porque CONAF no responde y de manera correcta que esos recursos sean efectivamente de emergencia. Yo le pediría, si es posible, que lo que usted nos ha dicho pudiéramos tenerlo para la discusión presupuestaria de CONAF, porque creo que eso va a ayudar bastante al orden de aquí para adelante y tener una explicación bastante razonable respecto de lo que ha pasado hacia atrás. Y así que, si es posible, como comisión, pedirle a ustedes ese informe que lo envíen a la quinta subcomisión con el fin de poder aprobar el presupuesto que corresponda y sobre todo la información que ustedes nos están entregando de estos recursos de 25.000 millones que van para emergencia y que estaría ya aprobado. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Están en condiciones? ¿Sí? Muy bien. Ok, estamos a la espera. Ministro, por favor. Vamos en la lámina, pido que eso, programa de estadio seguro, se mantiene el presupuesto vigente de continuidad, lo mismo que diario oficial, que son dos partidas de la Subsecretaría del Interior. En cuanto a migraciones, si ustedes miran hay un 17% de incremento, básicamente porque el programa de migraciones que estaba en gobierno interior, se acuerda que lo vimos hace un rato atrás, se traspasa para que sea administrado como una sola unidad por el director del DEM. Entonces pasamos de 3.558 millones a 4.162 millones. 4.162 millones. Eso es. En cuanto, hay dos láminas que quiero referirme a migraciones por la relevancia del tema. No solo lo que hemos hecho en migraciones ha sido tramitar de forma acelerada en la Cámara de Diputados sobre extranjería y migraciones, no solo el tema también que es de público conocimiento, que es la nueva política de migraciones que se ha expresado en ¿cómo se llama?, la inscripción, en esta fase de la inscripción y entrega, ¿no es cierto?, de visas de regularización, de un programa de regularización extraordinario. También se continuó con el programa de regularización ordinario, que es la demanda natural que tienen los extranjeros que viven en Chile sobre el Departamento de Extranjería y Migraciones, y también el programa de expulsión a aquellos que han cometido o que tienen deudas pendientes o que han sido, ¿no es cierto?, por situaciones judiciales,
¿no es cierto?, a solicitud de algún tribunal, su expulsión del país o por razones administrativas. Pero también hay una fase que no es, que es más bien desconocida para los que no somos usuarios del DEM, del Departamento de Extranjería y Migraciones, pero sí para los usuarios, es decir, los extranjeros que viven en Chile de gran relevancia, que tiene que ver con las decisiones o con las acciones de orden administrativo que tienen el programa. Y ahí hay un plan de modernización que está siendo liderado por el director, don Álvaro Belolio, que tiene básicamente modernizar todo lo que es la gestión del Departamento de Extranjería y Migraciones, mejorar significativamente los niveles de relación y de respuesta a la demanda, a las legítimas demandas de los usuarios. Finalmente, producir, dado que se incrementó de manera, recordemos que de 450.000 aproximadamente el año 2014, estábamos hablando de un poquito más de 1 millón el año 2018. Entonces también en todo lo que es capacitación de los equipos de gestión de personal, ¿no es cierto?, del DEM, con sus funcionarios también están en las distintas gobernaciones, capacitar para adecuarlo a los al nuevo tiempo en materia migratoria. Esto está pensado y hay un plan que se está ejecutando en función de los conceptos centrales que están en el proyecto de ley. Nosotros planteamos en el proyecto de ley la creación de un servicio de extranjería y migraciones, con las particulares propias de los servicios que existen en Chile, con presencia no solo en la región metropolitana, sino a lo largo de todo el país. Y es que nosotros en la gestión que estamos realizando del DEM vayamos produciendo los cambios de gestión y de capacitación de nuestro personal, a fin de que cuando se apruebe el proyecto de ley con el servicio, que fue una de las medidas totalmente por todos los parlamentarios, podamos tener, ¿no es cierto?, ese tránsito de manera expedita en el momento que se apruebe la ley. Si uno mira, quiero 2 indicadores. Por ejemplo, ustedes me imagino que vieron a principio de año, cuando llegamos al gobierno, las largas filas que habían en los distintos oficinas de extranjería y migraciones, y hemos empezado a hacer cambios significativos. Por ejemplo, el que el extranjero pueda hacer una cita por medio electrónico, no tenga que hacer la cola para que lo atiendan. Perdón, vamos atrás. En atención por cita, en el mes de enero eran 4.200, casi 300, y 82.000 por atención sin cita, es decir, en una cola. Si nos vamos a agosto, estamos exactamente lo inverso, 60.000, ¿no es cierto?, por medio online y 1.700 presencial. Eso significa una descompresión sobre el servicio no menor. Entonces, estamos intentando avanzar en la innovación de la calidad de servicio. Vamos a la siguiente. La proyección que tenemos este año de atención a extranjeros es muy significativa. Creemos que vamos a llegar a 842.000 atenciones en el año, sin considerar las atenciones de regularización, que acuérdense que el programa extraordinario de regularización fueron 155.000 personas más. Deberíamos sumar esa cifra, ¿no es cierto?, a las atenciones regulares. Es decir, estamos con una mayor demanda por servicio y nosotros con esos recursos tenemos que innovar en tecnología principalmente para poder atender mejor a los extranjeros. Los tiempos, aquí hay un ejemplo, tiempos promedio de nacionalización. El promedio en la columna, en enero, el promedio de trámite desde que la persona solicita su carta de nacionalización hasta que se le entrega era de 604 días. 604 días, 2 años. ¿Ya? Nosotros hoy día en agosto, después de un esfuerzo, ¿no es cierto?, hemos bajado a 108 días. Esto mismo lo estamos monitoreando para cada uno de las solicitudes. Están las visas temporales, las visas de residencia permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay un déficit, ¿no es cierto?, de atención no menor, dado principalmente por la explosión, ¿no es cierto?, que se produce en los últimos 4 años de los extranjeros residentes en Chile, y que el Departamento de Extranjería y Migraciones con las gobernaciones no fueron actualizando, ¿no es cierto?, su protocolo y su forma de actuar a fin de abordar esta situación. Vamos atrás.
Hace un rato atrás hablaba del Observatorio de Riesgo Socionatural. Este es un programa de 105 millones de pesos que estaba en la Subsecretaría del Interior este año y nosotros estamos traspasándolo a la ONEMI porque creemos que, vuelvo en la lógica, nosotros como Subsecretaría, ¿no es cierto?, nos relacionamos con los distintos servicios o oficinas, pero no somos los tutores respecto a los programas. Si este es un programa de monitoreo, de aporte de ¿cómo se llama?, de aporte académico respecto al manejo de los riesgos socionacionales y lo lógico que esté asociado al propio Oficina Nacional de Emergencia. El tema del programa de seguimiento de causas judiciales se incrementa de manera significativa, de 206 millones estamos solicitando y la DIPRES nos aprobó 721, básicamente porque aquí se produce una situación también que el Ministerio, ya sea a nivel de del ministro, básicamente, o a través de los intendentes y gobernadores, presenta querellas por distintas situaciones. Tenemos condenas por delitos terroristas, violencia rural, femicidio, trata de personas, condenas por incendio. Es decir, el Ministerio, y esto ha sido histórico, frente a determinadas situaciones complejas, delitos que se producen, tiene la facultad de presentar querella. Hoy día tenemos en esta unidad 5 abogados que ven durante este año 2018 245 causas, principalmente el promedio son 49 causas por abogado. Estos son abogados que están, por lo cual la atención preferente es a situaciones que se producen en Santiago. Lo que nosotros estamos haciendo en este programa es ampliar de 5 a 11 abogados. Si seguimos con un promedio de 245 causas, vamos a tener que causa por abogado bajamos de 49 a 23, que es una cantidad, ¿no es cierto?, razonable para estos efectos. Y la idea, ¿no es cierto?, es no solamente tener la capacidad de apoyar a la metropolitana, Biobío, la Araucanía, Valparaíso, sino que con este apoyo también extendernos a regiones del norte, el tema de trata de personas, ¿no es cierto?, se da principalmente en el norte, y a otras regiones que podemos ir en subsidio, en apoyo, ¿no es cierto?, para la tramitación de estas causas judiciales. Antes de que siga, o sea, esas 4 regiones representan prácticamente ¿cuánto del total de las causas? ¿Casi todo? ¿De las que ven estos abogados? Sí. Casi todas. Casi todo. Claro. Por eso nosotros queremos extender, ¿no es cierto?, este crecimiento para poder... Y eso podría, o sea, va a influir, digamos, el número de causas. Por el supuesto que hacen de mantener las 245 causas. Debería aumentar el número de causas, pero eso es impredecible. Pero sí lo que nos va a permitir, presidente, es ampliar ciertas causas que en ciertos territorios hoy día estamos llegando de manera débil. Por ejemplo, trata de personas en el norte del país. Y esto significa dedicado, ¿no es cierto?, a ese tipo de causas. Ok, gracias. Senador. Perdón que quiera volver un poco al tema de migraciones. Ha ocurrido para algunas personas, fundamentalmente que vienen de Venezuela, que se les exige a lo menos vigencia de 1 año hacia adelante respecto al pasaporte. Y muchos de ellos no tienen esa vigencia o se la han negado la prórroga del pasaporte por razones económicas o por razones porque no votaron en la última elección. Y por lo tanto hay personas que han llegado al país de esa forma y no cumplen justamente con los requisitos de tener a lo menos 1 año de vigencia del pasaporte hacia adelante. Yo quisiera saber de qué manera se pudiera colaborar con personas que tienen sus parejas, tienen su familia, que las trajeron antes y están en una situación de inseguridad respecto a si van a poder tener la residencia o no. Esa quería consultarle eso, presidente, porque creo que son de los temas que, sobre todo con la información que hemos tenido de la cantidad de migrantes venezolanos que tenemos, no sé si esta situación, de las que me han llegado a mí, está bastante generalizada. Gracias. Presidente, me gustaría presentar a don Álvaro Belolio, el director del DEM, el cual le pido si puede contestar la pregunta del senador. Muy buenos días, muchas gracias. Sobre el tema particular, justamente la ley, la 10.094, nos obliga a que toda visa de residencia o permanencia definitiva debe ser estampada en un pasaporte. Cualquier otro protocolo o petición de un otorgamiento o un respeto adicional a un pasaporte vencido o otro tipo de documento
tiene que pasar justamente por la aprobación de la Cancillería o del presidente. No es facultad justamente del Departamento de Extranjería saltarse la norma. Existen ciertas alternativas como salvoconducto de residencia, permiso de residencia, que tiene que ser una coordinación con el gobierno respectivo, con el consulado respectivo o una decisión a nivel de Cancillería o Presidencia. Sí, ministro. La respuesta a la que La respuesta es que efectivamente se podría aceptar pasaportes vencidos, un poco viendo los protocolos, una vez que el decreto venga justamente de la Cancillería o de la Presidencia, porque ellos tendrían que definir justamente esta excepcionalidad a la Ley 1094 que exige tener pasaportes vigentes. ¿Está la solución? Ese vencimiento de pasaporte vencido, ¿cuál es el horizonte del vencimiento? En la práctica queda la discrecionalidad del decreto supremo que otorgue justamente la excepcionalidad. Normalmente, solo lo que se ve comúnmente son 5 años, pero justamente depende de lo que se firme en el decreto. Ok, muy bien. Senador, ¿conforme con la respuesta? Creo que esa es la solución. Muy bien. Ministro, por favor, continúe. Sí, estamos en el Plan Frontera Segura. Plan Frontera Segura, a ver, este es un plan Frontera Segura es un programa que nace en el gobierno del presidente Piñera, se llamaba Plan Frontera Norte, que básicamente en su momento se constituyó en una modalidad de transferencia de recursos a las policías, carabineros de investigaciones, a fin de comprar tecnología que los ayudara a fortalecer su presencia y control efectivo de frontera en el norte del país. Inmediatamente después, volvamos a la lámina anterior, por favor. Durante los gobiernos de la presidenta Bachelet, no está más adelante, sí. Si ustedes van al ítem 33, se transformó en una transferencia que ustedes la miran, Plan Nacional contra el Narcotráfico del Gobierno de Chile y Plan Nacional contra el Narcotráfico PDI, esos 1.300 y otros 1.400 millones. Por lo cual, definitivamente, ya ni siquiera se trataba de una transferencia a esas instituciones policiales que estuvieran en función de un plan conjunto de control de frontera, sino que era nuevamente una transferencia, recursos puestos en el presupuesto del Ministerio del Interior para ser transferidos a las instituciones. Nosotros, y ahí vamos a la lámina siguiente, volvemos a la originalidad del plan. Este plan lo que tiene es básicamente ¿no es cierto?, a las instituciones que tienen que ver con el tema policial para poder combatir el crimen organizado transnacional. Esas instituciones, para recordarles a los señores parlamentarios, son Carabineros, PDI, Directemar, que tiene función policial de control del mar territorial, y DGAC, que también tiene funciones policiales que se ejercen en los aeropuertos. A eso se agrega aduanas y se agrega el Estado Mayor Conjunto, que es el que coordina las acciones de las Fuerzas Armadas en el norte. Esta tarea, nosotros estamos planteando para el presupuesto 2018 la creación de una fuerza tarea contra el crimen organizado, cuya básica función va a ser coordinar a estas unidades, ¿no es cierto?, a estas instituciones a fin de perseguir el crimen organizado. Estos 411 millones de pesos que se están solicitando, que no tienen referente en el presupuesto de este año, corresponden al financiamiento de una unidad con asiento en la ciudad de Iquique, que estamos, ¿no es cierto?, formando, donde van a estar representantes de las distintas instituciones que ahí están dibujadas o están descritas, a fin de poder trabajar básicamente en dos áreas estratégicas. Uno es coordinar entre ellos acciones preventivas que nos ayuden, ¿no es cierto?, a evitar el ingreso, entre otras cosas, de droga o
otras situaciones asociadas al crimen transnacional, organizado transnacional. Y la segunda es colaborar de manera más coordinada con el Ministerio Público para ser más efectivo en la persecución penal. Este programa tiene objetivos generales, objetivos específicos, y coordina esta fuerza tarea, va a coordinar esta fuerza tarea contra el crimen organizado transnacional a las agencias que están descritas en este gráfico, es decir, el Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Aduana, Ministerio de Defensa, Directemar, DGAC, Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Agencia Nacional de Inteligencia. Y con el Ministerio Público como estamos trabajando, todavía no sabemos si esto va a concluir en buen puerto, en un convenio de cooperación para que ellos puedan utilizar, ¿no es cierto?, la información que aquí se genere, ¿no?, en sus procesos investigativos. Tenemos ya identificada la propiedad donde va a funcionar, hemos ido avanzando y nosotros con estos recursos queremos ya tener plata, el recurso necesario para tener el funcionamiento asegurado durante el año 2019. Básicamente ese es el plan Frontera Seguro. Pasamos de un plan que antiguamente tenía policiales a un plan que va a tener básicamente una agencia de coordinación de actividades policiales que a su vez, si lo vemos en la última línea de este presupuesto, el plan Frontera Segura también va a tener 2.500 millones de pesos para invertir. El resto de las partidas ya las expliqué, está la de emergencia, que ya se menciona hace un rato atrás, y cómo transformamos las transferencias de Carabineros e Investigaciones con este plan seguro, Frontera Segura. Estoy casi terminando, el programa de conectividad del Estado. El programa de conectividad del Estado se incrementa en un 24%. Este programa es el que tiene la red, ¿no es cierto?, de protección de los distintos servicios públicos. Este es un programa muy antiguo que lo administra el Ministerio del Interior y que tiene por objeto, ¿no es cierto?, darle garantías a los servicios de que no sean hackeadas sus páginas web principalmente. Este año estamos planteando una fuerte inversión en dos cosas, en dos materias. Uno es en ciberseguridad. Ustedes han visto que el presidente Piñera ha planteado esto como una prioridad dentro de su gobierno, y aquí lo que se está haciendo es la adquisición de algunos software y programas que apuntan a ese sentido. Lo otro es que el 2013 se firma el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para la visa waiver, visa que le permite a los chilenos, bajo una modalidad distinta, poder ingresar, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, y ese compromiso tiene ese acuerdo que ha sido evaluado positivamente. La última misión de Estados Unidos que vino a Chile fue en el mes de marzo, recién nosotros habiendo asumido el gobierno, fue evaluado positivamente, pero recordó que habían algunos compromisos por parte de Chile que no se estaban cumpliendo. Uno de esos es el API. El API es el sistema de información que tiene que reportar, ¿no es cierto?, al momento de antes de que salga el vuelo que se dirige a Estados Unidos, que tiene que reportar la lista de los pasajeros que ingresan o que van a ingresar al país del norte. Esto es parte del compromiso. En nosotros, negociaciones con el gobierno norteamericano, conseguimos que nos hiciera una donación que responde a una parte de los software, cosa que la estamos implementando a partir de este año, pero hay que complementar esta inversión con algunos otros elementos particulares para el caso de Chile, para que esta interoperabilidad también pueda hacerse además con todos los países que lo requieran. Eso es parte, ¿no es cierto?, de este incremento de bienes y servicios de consumo, es decir, API y ciberseguridad. La siguiente lámina tiene que ver con fondo social. El presupuesto es de arrastre, la misma cantidad, ¿no es cierto?, que se aprobó para el presupuesto de este año. En la reunión anterior nos plantearon los señores senadores algunas dudas que las hicimos llegar en documentos. Quise también traer los cuadros resumen para poder tener, ¿no es cierto?, la dimensión de lo que es este fondo social, presidente de la República. Para el año 2018, principalmente el senador Monte,
decir que el sistema se establece por bases que se publican en la página web del Ministerio, hay plazos para postular, las bases son bastante estables en términos de sus definiciones en el tiempo, y estas bases generan postulaciones de proyectos. Para el año 2018 se presentaron 9.425 proyectos por un total de 38.000 millones de pesos. Recordemos que el presupuesto para este año es de 4.100 millones de pesos, es decir, muy por encima de la postulación, es muy por encima de los recursos disponibles. Los proyectos rechazados, es decir, que no cumplen las condiciones técnicas establecidas en las bases, son 4.463 por un monto total de 14.000 millones de pesos. Proyectos que falta por analizar para poder hacer la asignación son 1.193 por 16.000 millones de pesos. Válidos, no financiados aún, son 2.695, que corresponde a casi a 5.800 millones de pesos. Terminada, ¿no es cierto?, de hacer el análisis de los 1.193 proyectos faltantes, vamos a poder saber cuál es la cantidad exacta de proyectos aprobados que nosotros deberíamos financiar. Pero está claro que va a ser por muy superior a los recursos disponibles. Al final, la última línea, está el proyecto financiado. Los proyectos financiados son 1.074, que corresponden a dos situaciones distintas. Uno, proyectos que se aprobaron en una mesa especial del mes de enero de este año por el gobierno anterior y que nosotros los tramitamos y los cancelamos, porque ya fue aprobado en el mes de enero, un compromiso que se adquiere en el gobierno anterior. Y lo segundo es la modalidad de fondos regionales, FONDES, que es una cantidad de recursos que son aproximadamente 1.000 millones de pesos, preasignan a gobernaciones e intendencias y ellos presentan sus proyectos de acuerdo a estos montos y ya nosotros los aprobamos porque es un universo finito y en este momento se están entregando se están distribuyendo porque ya fueron a tomar razón a nivel de... Pero el monto significativo, que son 3.000 millones de pesos, están en lo que está por terminarse de analizar y en lo que en la penúltima columna se indica como proyectos técnicamente válidos. Eso es el Fondo Social y como siempre queda un porcentaje muy significativo de proyectos que no es posible financiar. Finalmente está la partida de bomberos. Bomberos tiene 100%, básicamente concentrado en funcionamiento de la Junta Nacional y organismos dependientes, que son aproximadamente 1.300, 1.200 millones de pesos, que quedan ahí puestos ese incremento a fin de que la propia Junta pueda distribuirlo ya sea en los cuarteles, las unidades bomberiles o a través de la propia Junta Nacional. Yo diría que eso es, ¿no es cierto?, el presupuesto de la subsecretaría con todos los desgloses más relevantes. Eso es, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Ahora lo que procede es ver ONEMI y más tarde, cierto, que sería nuestro objetivo lograr tener al director nacional de la ANI de acuerdo a lo programado y que entiendo que es a través de una sesión secreta. Entonces, hagamos el esfuerzo para que antes de terminar la primera parte del día terminemos con ese debate. Presidente, yo quiero pedir la excusa, yo tengo que retirarme, tengo ¿Sí? una comisión. Entonces, el director, y está aquí Cristian Barra, que está a cargo de la unidad de emergencia del Ministerio, para presentar lo de la ONEMI. En el caso de la ANI, se estila una sesión secreta donde, claro, hoy día en mi condición de ministro subrogante podría estar, pero ni siquiera el subsecretario puede estar, solamente son los parlamentarios y por supuesto, el director de la ANI que debe estar por llegar. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Me pido la le agradecemos su presentación, señor ministro. Gracias. Muchas gracias. ¿Se retira con su equipo o se retira solo? La dirección de finanzas no, pero el resto de los servicios que ya hablaron, sí. Muy bien. Ajá. Vamos a suspender 3 minutos para acomodar la próxima presentación. Bueno, reanudamos. Le damos la palabra
a director nacional de ONEMI, don Ricardo Toro. Buenos días, señor presidente. Permiso para iniciar la exposición. Estimados senadores y diputados de integrantes de la comisión, voy a exponer ahora el comparativo entre el periodo 2019 y 2018 en cuanto a los gastos extra presupuestarios o fuera de marco. En este contexto, nosotros, comparado con el 2018, tenemos un incremento de un 4,7%, correspondiente a 716.481 millones, y tiene su equivalencia en gastos de personal, donde se incrementaron 12 personas a contrato, que ya quedamos con eso prácticamente con el 95% de los funcionarios de ONEMI a contrata, considerando que es un organismo 24/7, en bienes y servicios un 4,1%, en transferencias corrientes un 4,3% y en adquisición de activos un 10,1%. La próxima. La demostración de esta, que va fundamentalmente a la continuidad operacional, que es lo que refuerza a lo que ya tenemos en el marco en cuanto a las plataformas BISAT, que son los sistemas satelitales que tenemos para reforzar todo el sistema redundante de comunicaciones que tiene ONEMI, la adquisición de servidores y equipamientos de seguridad para el servicio, para el TIC, para informática de ONEMI, en distintas, el 22 y en 29, para la mantención y para la compra de elementos, la mantención de telecomunicaciones de Tarapacá, el enlace ONEMI, Dirección Meteorológica de Chile, servicio de Internet satelital del CAT Nacional, la mantención del sistema alerta de emergencia de celulares, que ha sido muy exitoso en todos los tipos de evacuaciones que hemos materializado, los distintos tipos de emergencia, y repuestos de telecomunicaciones que nosotros tenemos considerados porcentualmente en caso de falla para poder reemplazarlo. Esto hace un total de 483.889 millones con la inflexión para el 2019. En cuanto también a la continuidad operacional, tenemos la mantención de sirena, que también lo tenemos en 5 regiones, la mantención de sirenas de Arica, que es una adquisición reciente y que dejó ya de ser financiada de acuerdo al contrato de garantía por la región y pasa ahora a ser administrada la mantención por nosotros, la mantención de Maule y la mantención de las sirenas de Tarapacá, lo que hace un total de 190 millones de pesos. Con respecto a la gestión de riesgo, ya está en el marco todo lo que está en los programas de simulacros de tsunamis y se ha incluido ahora también los simulacros de amenazas volcánicas y de aluvión y los cursos de programa CERT que están orientados a los barrios vulnerables, fundamentalmente hacia los líderes vecinales, a los instructores CERT y para los CERT de otros barrios que lo tenemos en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿No? Fundamentalmente, no solamente a los barrios vulnerables, que normalmente coinciden con aquellos barrios que son en zonas de riesgo y que requieren saber qué hacer en caso que ocurra alguna de las emergencias. El traspaso del horario a contrata, que como les dije anteriormente, que fueron de 12 personas y que está equivalente a 61 millones de pesos. También en logística de emergencia, moderna de lo que teníamos y que hemos tenido con los modelos logísticos de arriendo, bodegas zonales, con acceso de desconcentrar la bodega que tenemos en el nivel central. Se aumenta el stock crítico, ya tenemos presupuesto 110 millones a 110 millones más, lo que doblega lo que teníamos el año pasado para poder equipar esa bodega y para poder tener más stock crítico y poder actuar con mayor prontitud. La plataforma plataforma Máximo, que es un sistema logístico de última generación que nosotros estamos empleando y que mantenemos la licencia, y la reposición de vehículos de 2 a 3 vehículos anuales por el desgaste que tiene y por el tiempo que tienen los vehículos en ONEMI. Y con respecto a la continuidad operacional también,
tenemos lo que nos corresponde por ley, el Salacuna, aumento del canon de arriendo de Coquimbo, porque nos cambiamos de sede a una más grande y que estuviese fuera de la zona de aluviones, la reposición del equipo inmobiliario a nivel nacional, el cambio de extintores a nivel central y el aire acondicionado en las direcciones regionales fundamentalmente orientado a los centros de alerta temprana. En los equipos computacionales y licencia, la renovación de equipos computacionales, la licencia Windows Server de español para la mantención de nuestras bases, el certificado de seguridad y la suite Adobe, que es fundamentalmente para comunicaciones y difusión. La próxima. Y la gestión de riesgo en cuanto a protección civil, también nos incrementaron los factores subyacentes de riesgo, que es una metodología que prácticamente tenemos en 110 comunas, que permite determinar a las distintas municipalidades cuál es la situación en cuanto a gobernanza, a los riesgos socionaturales y a 4 áreas, y que ya tenemos 101 comunas ya con factores subyacentes, y hemos entrado a un acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Social. En estos momentos, justamente hoy día, están en entrenamiento todos los representantes de la subsecretaría en regiones para que a más tardar en marzo o abril de este año estos factores subyacentes estén en todas las municipalidades del país. Con eso aseguramos que ellos ya conozcan estas variables que son fundamentales para tomar decisiones tanto en proyectos como en alertamiento de la población en cuanto a los riesgos que pueden estar sujetos. Los foros web de gestión de planes para gestión de riesgo de desastre, que es una planificación que está totalmente política, hasta los planes de reducción de riesgo de desastre en la fase de prevención y los planes de emergencia con sus anexos en la fase de respuesta, la socialización de instrumentos del sistema con el Sistema Nacional de Protección Civil y el observatorio por parte del subsecretario, que estaba siendo administrada por la Subsecretaría del Interior y pasó ahora a ONEMI, y este observatorio tiene como objeto en esta primera instancia, vamos a la segunda fase, en la que se está integrando toda la base de datos de los organismos técnicos que tienen relación con la emergencia, la Dirección Meteorológica, CONAF, el Centro Sismológico Nacional, el CHOA, la Dirección de Agua y ONEMI, con el objeto de que todos esos antecedentes que ya tenemos en el visor de gestión de riesgo con las infraestructuras críticas, ahora sus bases de datos estén integradas con el objeto de cuando tengamos que analizar el escenario, prácticamente esta información salga casi automática para definir cuál es el riesgo que tenemos que enfrentar. Y finalmente, lo que también estamos implementando y que ya está funcionando con lo básico, que es la implementación de la Dirección Regional de Ñuble, que ya está designada la directora con el segundo, y estamos aquí a octubre la contratación de 7 funcionarios que van a tener la parte administrativa y de la protección civil para trabajar todo lo que es planificación con las municipalidades, y esperamos de aquí a marzo de este próximo año ya instalar todo lo que es el Centro de Alerta Temprana de Ñuble, y que por el momento sigue siendo administrado por la Dirección Regional de Biobío. Con eso damos término a la exposición. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna consulta, senadora. ¿No? Por su presentación. Lo más probable es que cuando tengamos quórum vamos a votar la partida. ¿Ya? Así, muchas gracias. Vamos a suspender 5 minutos a la espera de que llegue el director de la ANI. ¿Le podemos preguntar algo antes de que se vaya? La sesión por 15 segundos porque la senadora Rincón ha pedido de manera excepcional porque esto se hacer una pregunta. Así que la vamos a abrir por 15 segundos y la vamos a cerrar en 1 minuto. No es necesario que me responda, presidente, pero como va a abrirse después este tema, para que lo pueda traer después preparado, ¿le parece? Me parece, sí. Por favor, senadora. Para que venga preparado después, digo yo. Lo que pasa es que el presupuesto este es un presupuesto de continuidad que crece 4,7%, ¿no es cierto?, en la ONEMI, en gasto en personal, y tiene una dotación autorizada para 2018 de 360 cupos,
y el 2019 solicitan 28 cupos 9, llegando a una dotación de 388. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? ¿O no? Entonces la pregunta, y no es necesario, presidente, que lo responda ahora y por eso quiero dejarla planteada, que pueda desglosar los 28 cupos nuevos, si son presupuestos de profesionales. El gasto crece, la pregunta es por qué el gasto crece en 4,7% y los cupos crecen 7%. Esto hace suponer que no serían 100% profesionales y por lo tanto se necesitaría un servicio de emergencia. Ahora, no estoy pidiendo que me lo responda ahora, sino que quede planteado el tema, a menos que el director obviamente quiera responderlo de inmediato. Estoy preparado, senadora, para contestarle. Señor director, ¿está preparado para...? Sí. Bueno, sí. dé la respuesta, si no Trato queda de nada estar preparado, pendiente. trato de estar preparado siempre. Muy bien, lo escuchamos. Lo que pasa es que hay dos situaciones. Uno, que son los 15 funcionarios que se integran a la nueva región, que es la Dirección Regional de Ñuble, los que están ahí considerados y que se están financiando, y el traspaso a honorario de 12 a contrata, que eso hace la diferencia. No hay aumento de personal, no hay más aumento que lo que teníamos el año pasado, salvo lo que significó las 15 contrataciones de la región de Ñuble, como lo hizo con otros servicios para poder implementar esa dirección regional. Y la otra diferencia son los traspasos, porque nosotros estamos llegando ya al 95% del personal todo a contrata para no tener a nadie a honorario, entendiendo de la necesidad que nosotros tengamos que tener funcionarios 24/7 en la UNEMI. Otra pregunta, presidente, ¿qué pasa con el acuerdo con la Universidad de Chile de sismología? El presupuesto está totalmente, se mantiene, hay una disminución de 4 millones por el problema de inflación, pero estamos en lo que estamos más preocupados con la Universidad de Chile, es en la glosa que estamos trabajando últimos detalles, porque además de asegurarnos que la mantengan, se quiere buscar la forma de que también puedan, porque no nos permite esa glosa, de poder invertir e innovar en proyectos en esa misma área. Pero el presupuesto asegura que los 103 estaciones sismológicas, los 297 acelerógrafos, más 60 GPS y el funcionamiento del Centro Sismológico Nacional, que tiene 51 funcionarios con dedicación exclusiva, pueden operar como lo han hecho todos los años, y la mantención de estos elementos. La diferencia está en que estamos tratando de que también puedan invertir en más desarrollo de lo que hoy día tienen. Pero en transferencias corrientes cae en 3,1%, presidente. Entonces la pregunta es ¿por qué ocurre eso? ¿Y qué pasa con el convenio que hay de red de sismología? No, se inyectan más... permiso, señor presidente. Adelante. Se inyectan más. La diferencia está, senadora, es que les recuerdo que el año pasado nosotros incrementamos el presupuesto de la Universidad de Chile porque se instalaron todos los sismógrafos en la falla San Ramón. Y eso fue un presupuesto extra que se agregó a la sismología por el año, pero que ya están instalados y que ahora están en el área de mantención. Y por tanto, por eso se manifiesta ese 31%, pero 3,1%. Pero eso es producto de la falla de San Ramón, en la que se compraron 11 sismógrafos para instalar a lo largo de... Y en estos momentos eso está ya funcionando y por tanto fue un gasto por una vez. Presidenta, ¿por qué desaparece el aporte a organismos internacionales? Sí, nosotros estábamos pagando, nosotros somos pertenecientes a INSARAG, que es el organismo internacional que nos permite participar con los equipos de rescate, que está fundamentalmente orientado en bomberos. Y nosotros ya tenemos un equipo de mediana capacidad que permite ir al extranjero, y para poder participar en ello hay que pagar $18.000, que se paga por una vez, y se pagó también, que es el mismo pasó con la falla San Ramón. Ok, muchas gracias, director. Gracias. Entonces vamos a volver a suspender hasta la llegada del director del año.